Al realizar una medición experimental de una cierta magnitud, de la cual desconocemos su valor aceptado, queremos tener alguna información acerca de la precisión de dicha medida. Una forma de mejorar la precisión de la medida es tomar varias medidas de la misma magnitud. Por ejemplo, para medir el período de este péndulo tomamos 50 medidas. Estas medidas resultarán en un conjunto de valores levemente diferentes entre sí. ¿Es posible obtener el valor verdadero a partir de estos valores? ¿Cuál es el margen de incertidumbre? Un posible modelo para este problema es suponer que las medidas observadas corresponden al verdadero valor más un error aleatorio. Para poder recuperar el verdadero valor, necesitamos conocer la distribución de este error, esto es, cómo se distribuye la probabilidad entre los posibles valores del error. Supongamos que hemos hecho n medidas de una misma magnitud x con los resultados x1, x2, x3, etc. Estas n determinaciones son una muestra de todas las posibles mediciones que se podrían efectuar. Cuando decimos que estas medidas son un valor verdadero de la medida más un error aleatorio, estamos asumiendo algunas cosas sobre la medida y sobre el error. Sobre el experimento, asumimos que hay un cierto valor que sería el resultado exacto si tuviéramos instrumentos de medida perfectos. Esto no es cierto, pero a nivel macroscópico nos sirve para trabajar experimentalmente. Sobre el error, asumimos que se reparte simétricamente en torno a cero, es decir, que la probabilidad de tener un error de la misma magnitud, positivo o negativo, es igual. Asumimos también que la probabilidad de que el error sea pequeño es grande, es decir, que el error estará concentrado en torno al cero y por lo tanto las medidas serán cercanas entre sí. Por último, asumimos que cada medición es independiente del resto, no se ve afectada por las demás medidas realizadas. Vamos a tratar cada medición como una variable aleatoria. Como el error E sub i es simétrico, va a tener valor esperado 0. Entonces, el valor esperado de nuestro conjunto de mediciones es el valor verdadero y nuestro problema se reduce a estimar este valor esperado. Un valor de interés para hacer esto es el promedio. El promedio de los datos es la suma de todos los datos dividida la cantidad de datos. La ley de los grandes números nos dice que el promedio de una muestra independiente e idénticamente distribuida tiende al valor esperado cuando el número de mediciones n tiende a infinito, por lo que el promedio de nuestras medidas va a tender al valor verdadero de la magnitud que estamos midiendo. Hasta aquí ya descubrimos un método para obtener el valor verdadero de todos nuestros experimentos. Simplemente tenemos que hacer la medición muchísimas veces y promediar. Pero, ¿cómo converge? ¿Qué tan rápido? ¿Cuál es la incertidumbre cuando tenemos una cantidad finita de medidas? Para estudiar esto, necesitamos conocer la distribución del error. En particular, dado que es una variable continua, necesitamos conocer su densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad, o simplemente densidad de una variable aleatoria continua, es la función que da la probabilidad de que la variable tome valores en un intervalo infinitesimal. Si f es la función de densidad de probabilidad, la probabilidad de que la variable tome valores entre a y b está dada por la integral de f en ese intervalo. Para variables discretas no está definida la densidad de probabilidad, siendo su equivalente la función de probabilidad puntual p, que da la probabilidad de obtener cada uno de los valores posibles de la variable. Así como la suma de todos los valores de p es 1, la integral de la densidad en todo el espacio también es 1. Hay muchas densidades de probabilidad que modelan diferentes situaciones. Si a las hipótesis anteriores agregamos que dado nuestro conjunto de datos, el promedio es la mejor aproximación al valor esperado, entonces es posible demostrar que el error se distribuye según la distribución gaussiana y su densidad está descrita en general por la siguiente ecuación, donde mu es el valor esperado de la variable y sigma es la desviación estándar. En el caso del error, el valor esperado será 0. Si graficamos la densidad gaussiana, vemos que cumple lo que esperábamos de la función del error,
tiene un solo pico en torno al 0, los valores más probables son los que están más cerca del 0, errores pequeños, es simétrica y tiende a 0 rápidamente al alejarse del 0, por lo que la probabilidad de errores grandes es chica. La desviación estándar nos indica qué tan dispersa es la probabilidad, es decir, qué tan ancho es el pico en la gráfica. Si asumimos que la densidad del error es gaussiana de parámetros mu igual 0 y sigma, entonces la densidad de las medidas estará dada por una gaussiana de parámetros mu igual x y el mismo desvío estándar sigma. Como no es posible conocer los valores de mu y sigma, se utilizan estimadores construidos a partir de las medidas. Como ya dijimos antes, el estimador del valor esperado será el promedio de las medidas x. El estimador de la desviación estándar S sub n se calcula de la siguiente manera. El cuadrado en la suma se agrega para evitar que las diferencias positivas y negativas se cancelen entre sí. Utilizando estos estimadores, la densidad que podemos graficar a partir de una serie de datos experimentales está dada por la siguiente ecuación. La campana gaussiana es simétrica respecto al promedio y su ancho está determinado por el valor de S sub n. Los puntos de inflexión de la curva se encuentran en x menos S sub n y x más S sub n. El área subtendida entre estos dos puntos constituye el 68,3% del área total. El área entre x menos 2 veces S sub n y x más 2 veces S sub n es el 95,4% del total. Los resultados de estas integrales se encuentran tabulados. Una observación relevante es que para que las medidas obtenidas sigan una distribución gaussiana, la medición debe realizarse cada vez bajo idénticas condiciones. Finalmente, es necesario utilizar algún criterio para definir un intervalo de incertidumbre, de forma que el resultado de la medida quede expresado como el valor de la medida más menos una incertidumbre. Para ello, se debe construir un intervalo de confianza. Por ejemplo, podemos tomar como intervalo de confianza aquel intervalo para el cual podemos afirmar que con probabilidad aproximadamente igual a 0,68, este incluye el valor verdadero. Para esta elección, expresaremos el resultado en la forma promedio más menos S sub n dividido la raíz cuadrada del número de medidas. A la hora de usar este tipo de análisis para procesar datos, tenemos que tener en cuenta que si bien teóricamente la incertidumbre estadística podrá ser reducida arbitrariamente, tomando n suficientemente grande, por lo general en la práctica esto no es así. Aumentar el número de medidas implica seguramente un proceso de medición temporalmente más extenso, por lo que puede no ser razonable suponer que las medidas fueron tomadas bajo idénticas condiciones. Además, tenemos que tener en cuenta la incertidumbre de nuestros instrumentos de medida. Cuando trabajamos con datos experimentales, podemos encontrar datos atípicos, que se alejan mucho de la media. La probabilidad de encontrar medidas que difieran más de 3 veces S sub n es de 0,3%, y la de que difieran más de 2 veces S sub n es de 4,6%. Un criterio es descartar los datos que se alejen del promedio más de 2 veces o 2,5 veces S sub n, porque se considera que no son estadísticamente relevantes. Para descartar datos por este criterio, tenemos que estar seguros de que la distribución es gaussiana o aproximadamente gaussiana. De otra forma, no es seguro que sean poco probables. Además de describir el comportamiento de un error aleatorio, la distribución gaussiana o normal también describe correctamente una gran cantidad de datos de situaciones reales, como las alturas de una población o el nivel de ruido en telecomunicaciones. Un último teorema de probabilidad que nos es muy útil es el teorema central del límite. Este teorema establece que siempre que una distribución tenga valor esperado mu y desviación estándar sigma finitos, se pueden tomar promedios de n valores de dicha distribución y tratarlos como una nueva variable aleatoria cuya distribución será aproximadamente gaussiana cuando la cantidad de medidas total n sea grande. Esta nueva densidad tendrá valor esperado mu y desvío estándar sigma sobre raíz de n. Esto nos garantiza que la desviación estándar de la distribución del promedio, sigma sobre raíz de n, puede usarse como una medida de incertidumbre aun si la distribución no es normal.